¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles, bienvenidos. Me da mucho gusto, como siempre, compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por acompañarnos en esta mañana de día miércoles. Bueno, tras año y medio engavetada en los archivos, digamos, de la Asamblea Legislativa, las reformas a la Ley de Protección al Consumidor, estas de alguna manera han sido retomadas ya para su análisis y discusión ayer en una maratónica, digamos, reunión en la que estuvo presente desde luego la Defensoría del Consumidor y otras instituciones ante la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. Estas modificaciones de alguna manera buscan mejorar y fortalecer la tutela de los derechos e intereses de los consumidores. Reformas que desde luego van desde compensaciones por daños, garantía legal, regulación de contratos, hasta la prohibición de prácticas abusivas por parte de algunas empresas. Hoy conoceremos más en detalle estas propuestas de cómo, dice la Defensoría del Consumidor, son el resultado de un proceso de diálogo con distintos sectores de la sociedad que, por cierto, ya comenzaron a expresar de alguna manera algunas consideraciones. Por cierto, la publicación que hacen varios de los periódicos este día, donde gremiales empresariales piden no regular recargos ni comisiones. Privados no avalan la reforma de ley que regularía el cobro de comisiones en servicios financieros. ¿Por qué razón? Bueno, eso es lo que vamos a discutir esta mañana con nuestros invitados y quiero darle la más cordial bienvenida a la presidenta de la Defensoría del Consumidor, la licenciada Yancy Urbina. Gracias, muy buenos días. Buenos días, Ernesto, un gusto saludarle, un gusto estar aquí para compartir con la población salvadoreña, todos los consumidores y consumidoras, este importante tema. Un saludo cordial también al diputado Barrientos. Gracias, cómo no, nos acompaña el ingeniero Eduardo Barrientos, diputado del Partido Arena y también presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, lugar donde se está llevando a cabo precisamente toda esta discusión. Gracias por acompañarnos esta mañana, diputado. Buenos días. Gracias, Ernesto. Siempre es un gusto estar en tu programa. Muy buenos días, don Yancy. Y aquí estamos para que platiquemos sobre la ley del consumidor. Así es, en efecto. En su momento también nos va a acompañar Antonio Echeverría, diputado del FMLN, secretario de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Hago la aclaración también. Hicimos una exhaustiva invitación precisamente a representantes del sector privado, especialmente de Avanza, para que ellos pudiesen también dar sus puntos de vista con relación a estos y otros elementos que son claves, digamos, dentro de la discusión que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Y por supuesto también presento ante ustedes 3 preguntas claves que van a determinar lo que es la discusión esta mañana en el programa. La primera de ellas dice así: ¿serán estas reformas una garantía para los derechos de los consumidores? ¿Fortalecerá la cultura de denuncia la implementación de estas reformas? Y una tercera pregunta que desde luego vamos a poder presentar a ustedes es: ¿qué porcentaje de empresas cumplen con las sanciones aplicadas por la Defensoría del Consumidor? Repito, ¿qué porcentaje de empresas cumplen con las sanciones aplicadas por la Defensoría del Consumidor? Así es que serán esas preguntas que vamos a tener. Recuerde que nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que usted participe. Nuestro teléfono en estudio, nuestro correo electrónico. Búsquenos en Facebook, síganos en Twitter y véanos en vivo en cualquier lugar del mundo a través del www.megavision.com.sb. Y saludo ya a nuestro otro invitado, Antonio Echeverría, diputado del FMLN y miembro de la Comisión Financiera, secretario particularmente. Gracias por estar con nosotros, diputado. Buenos días. Bueno, gracias a ti, Ernesto. Gracias por permitirnos dar nuestra posición, por supuesto, acerca de los temas que vamos a discutir este día. Y buenos días a todos los salvadoreños y salvadoreñas, a tu amable audiencia. Por supuesto, Yancy y al colega diputado. Así es, en efecto. Bueno, antes de poder presentar un poco abierta la discusión, me gustaría conocer cuáles son las reformas. Entiendo que son varias, pero me gustaría enumerar 3 así de manera muy particular, que son de aquellas que en algún momento representan como quizás una de las más grandes preocupaciones del gobierno actual porque se corrijan, y por otro lado una de las más grandes preocupaciones porque a la población misma le está afectando directamente. Presidente. Muy buenos días, Ernesto, muchas gracias. Comentarles a todo el público que atiende todas las mañanas este importante programa que, como usted bien menciona, la propuesta de reforma presentada por la Defensoría del Consumidor es una propuesta
que nace de la práctica que ya tenemos con la actual ley. Es decir, la actual ley, que es una muy buena ley, hay que reconocerlo, fue aprobada por la Asamblea Legislativa en el 2005 y ya tenemos 7 años de ejercicio en esta materia, en la aplicación de la ley. Es así que en este ejercicio de aplicación de la ley, de la cual la Defensoría es, digamos, la entidad titular, hemos encontrado algunos elementos que son clave que la población conozca y que son necesarias en esta reforma de la ley. Voy a referirme en primer lugar que hay un elemento que es el derecho a la compensación en aquellos casos en los cuales las personas que presentan una denuncia, los consumidores y consumidoras que han presentado una denuncia ante la Defensoría del Consumidor, han pasado la etapa de avenimiento y conciliación y no logró un acuerdo entre partes con el proveedor. Y este caso pasa al Tribunal Sancionador. Ahorita, como está la ley, el Tribunal Sancionador únicamente tiene competencias, facultades para ordenar compensación, devolución, restitución de lo pagado o de lo afectado al consumidor en su derecho en casos colectivos, más no así en casos individuales. Y este es un elemento muy importante, Ernesto, porque resulta ser que muchas personas que presentan denuncia, al no encontrar un acuerdo con el proveedor, van hasta el Tribunal Sancionador. Y el tribunal puede establecer una sanción que se materializa en una multa. Pero, aparte de la sanción que sanciona la práctica indebida de parte del proveedor, no tiene facultades en este momento para ordenar inmediatamente una reparación del daño en el caso a nivel individual. Entonces el consumidor se pregunta, ¿y yo qué gané con haber presentado la denuncia? Bueno, sancionaron a la empresa, pero y en el caso mío particular de mi interés económico, ¿qué acontece? Pues no hay una facultad en este momento. Esa es, creo, de todas las reformas, una importante reforma que podría darle mayor seguridad al consumidor. Solo para aclararlo, y este es un punto creo importante que destacar. ¿Qué se entiende por individual? Es decir, el tribunal sancionador lo que hace es sancionar a la empresa, digamos... ¿Con una multa? Con una multa, pero no al consumidor. Al consumidor, le voy a poner un ejemplo muy práctico. Si el consumidor hoy compró una plancha o la consumidora compró una plancha, la plancha presentó desperfectos desde el inicio y trató de encontrar un acuerdo con el proveedor, esto no se materializó, no se concretó el acuerdo, presenta la denuncia ante el tribunal, ante la Defensoría del Consumidor e inicia el proceso que nos manda la ley, que es una primera etapa de avenimiento, una segunda etapa de conciliación, y si el caso no logra un acuerdo con el proveedor en ese momento, pasa a el Tribunal Sancionador. Aquí el Tribunal Sancionador examina las pruebas, hace todo el debido proceso, porque quiero aprovechar para decirle, Ernesto, que el Tribunal Sancionador es una entidad muy competente que tiene todo un procedimiento que la ley le manda para tramitar adecuadamente y garantizando el debido proceso para todos los casos que se atienden. En el caso de la plancha, si el consumidor o la consumidora llega hasta ese nivel del Tribunal Sancionador y determina que ha habido una infracción a la ley, que hay un irrespeto a un derecho del consumidor y decide, emite una resolución y dice, sanciono, efectivamente hay una infracción a la ley y por dicha infracción se sanciona al proveedor. Pero eso el tribunal no tiene actualmente las facultades para decirle al consumidor, al proveedor, y en reparación al daño, cámbiele, restitúyale, entréguele una nueva plancha, devuélvale lo que el consumidor ha pagado o alguna otra medida de compensación. Eso en este momento no lo tenemos. Quiero decirle que la mayoría de los casos que atendemos en las denuncias, alrededor del 60% se resuelven
a nivel de la primera etapa, que es la etapa de avenimiento. Hay un 10% estimado de casos que llegamos hasta el tribunal sancionador. Es importante que un 10% de consumidores no puedan tener una resolución adecuada cuando se ha producido una infracción que ha quedado demostrada en ese proceso. Este es un importante caso, Ernesto, que me gustaría decir también que en muchos países está tutelado. Eso ya es un aspecto que ha sido regulado en muchos países, donde hay, que es en general en todos los países, por ejemplo, de América Latina, donde tenemos una normativa de protección al consumidor, en muchos casos muy avanzada. Este es un aspecto que me gusta rescatar. Yo creo que también hay otro aspecto que es relevante de la reforma, es el tema de las garantías. Muchos casos en la Defensoría del Consumidor que atendemos presentan dificultades con este tema de las garantías. Y estamos proponiendo una reforma que vaya un paso más allá de lo que actualmente tiene la ley. ¿Qué estamos proponiendo en esta reforma? Estamos hablando de que dependiendo de la naturaleza y de la vida útil estimada que pueda tener un bien o un producto que usted esté adquiriendo, haya una garantía legal que se establezca por ley. Casi que por lo puede general, ser... solo es de un año, perdón que le interrumpa. Casi por lo general los productos van de un año, es bien raro encontrarlo en el mercado, según los sondeos que nosotros hicimos. ¿Significa que puede ser de 2 años? La propuesta de la Defensoría es que la garantía legal que ofrezca el proveedor, repito, dependiendo de la naturaleza del bien y de la vida útil que pueda tener, se extienda hasta 2 años. ¿Por qué encontramos esto, Ernesto? Porque en la práctica encontramos evidencia de que en materia de garantía hay una importante cantidad de denuncias presentadas a la Defensoría del Consumidor. Marcela de Jiménez, directora ejecutiva de Avanza, dijo en el tema de la eliminación de comisiones, que es otro punto también que va, que esa digamos, como figura de regulación de precios causa una distorsión del mercado y una restricción a la oferta de crédito. ¿Qué piensa la Defensoría? La propuesta de reforma de la Defensoría no plantea en ningún momento la regulación de precios. No hemos planteado en ningún momento una regulación de precios en ningún articulado de los 56 que hemos propuesto de reforma. Pero aquí, por lo menos así se manejó ayer, y ya nos va a explicar los diputados y especialmente también el presidente de la comisión, que en una de las enmiendas se propone no podrán cobrarse las comisiones amparadas por la prestación de un servicio inherente al producto o servicio contratado por el consumidor. Otra de las reformas plantea que no se podrán cobrar comisiones o recargos por el manejo de los créditos. De administración y manejo de los créditos. Efectivamente, Ernesto, hay una propuesta en la reforma que hemos presentado, es que entremos a regular algunas comisiones y recargos que ya están aconteciendo. En este caso, hay comisiones y recargos que se cobran como que fuera un servicio extra que está otorgando usted al consumidor, cuando es parte inherente de los costos que tiene atribuido un servicio que usted está prestando. Si usted está dando un crédito, usted en la tasa de interés estima los costos de operación para otorgar ese crédito, estima también el riesgo, estima varios factores. Ahí usted está ya calculando el costo que tiene otorgar ese crédito. Y nos acontece que todavía hay prácticas en las cuales, por ejemplo, se cobra comisiones por administración y manejo de crédito. Esto quiero decirle a todos los amigos y amigas consumidoras que nos ven, que es muy importante que tomemos en cuenta algo, y es que actualmente ya hay bancos que ya no lo cobran. Y le puedo citar varios bancos que han eliminado de su cobro de comisiones este tipo de servicios. Por ejemplo, el Scotiabank, GIT, el Banco Hipotecario, el Banco de Fomento, el Banco Citi
Procredit, Azteca, el Banco Industrial y también Credicomer. Ya usted puede consultar en toda la publicación que hace cada mes la Superintendencia del Sistema Financiero, donde se aprueban y se dan a conocer todas las comisiones, recargos que presenta en cada uno de estos proveedores de servicios financieros que son regulados por la Superintendencia. Y ahí usted nota en la tabla comparativa, y es pública, dice 0000. Estos ya no cobran en esa columna. Hay otros que todavía la siguen cobrando y hacen cargos importantes a este tipo de comisión. También hay otras comisiones, por ejemplo, que se cobran por manejo de cuentas de ahorro. Y hay otro que cuando usted está dando ese servicio, usted ya está estimando los costos que le puede implicar este producto. Y también creemos nosotros que es importante que quede regulado. Quiero precisar que estamos hablando de esas comisiones, no estamos hablando de todas las comisiones, ¿verdad?, que podrían haber, porque la ley de bancos ya establece también la libertad de establecer comisiones siempre y cuando sean públicas y comunicadas oportunamente y sean parte de los contratos. En ese aspecto es importante, Ernesto, porque no estamos hablando de una regulación o un control de precios. En ningún momento nos hemos referido. Y quiero mencionarle también que la ley de bancos, aquí están los diputados que conocen también de esta materia, es bastante antigua ya, y su última reforma fue en el 99, y el mercado se desarrolla en la misma competencia que se produce en el mercado entre agentes económicos y por las preferencias que un consumidor pueda brindarle al adquirir un producto, un bien o un servicio. Este mercado es dinámico y hay que comprender que hay que actualizar nuestra normativa. Un aspecto relevante para no dejarlo pendiente con esto de los recargos y comisiones es que hay que ser preciso que no está dirigido en particular a el sector bancario regulado por la Superintendencia del Sistema Financiero, porque también hay otros proveedores financieros en nuestro país que ofrecen productos y servicios financieros. No estamos hablando de una propuesta que va dirigida a un banco en particular o a un sector bancario en particular. Hay que decir que la reforma es para todos aquellos que ofertan productos, bienes en el mercado, y que hay una amplia variedad de estos que aquí podemos conversar. Son infinidad de agentes económicos que participan, que no son necesariamente bancos. Prácticamente hemos identificado en esta primera introducción dos de varias de las reformas. Nos falta hablar de la regulación de los contratos de ventas a plazos, también del tema de derecho a darse de baja. Ese es otro tema también que creo que es importante que usted, amigo, y todos como consumidores tengamos a bien el conocimiento en qué consiste esta nueva iniciativa del gobierno y cuál es la opinión que tienen en este caso en la Asamblea Legislativa y algunos sectores para poder de alguna forma avalar, observar o de alguna forma desaprobar lo que sería este planteamiento que se ha llevado ya a la Comisión de Economía. Bueno, el presidente de la Comisión, Eduardo Barrientos, con nosotros esta mañana, también sus primeras impresiones en torno a este paquete de reformas. Bueno, sí, mire, me parece de que la ley de consumidor actualmente tiene, creo que más de 60 artículos, ¿verdad? 172. 172 en la 172 la ley completa hasta ahora. De los cuales, si no me equivoco, se están intentando reformar alrededor de 53. Sí, 56. 56, lo cual es bastante para una ley de ese tamaño. Básicamente se está tratando aquí de hacer casi que una ley nueva. Así es que, y no está mal, no es mala idea. La ley tiene ya 7 años de existir, las cosas han venido cambiando, hemos ido teniendo nuevas experiencias y definitivamente pues necesita reforma. Pero sí hay que entender que las modificaciones son bastante grandes, casi que se está haciendo una ley nueva, diríamos, y debemos de hacerlo con mucha cautela. Por eso es que la Comisión de Economía de la Asamblea
Antes de entrar a discutir este tema, que lo haremos la próxima semana ya para entrarle a las modificaciones de la ley, nos permitimos invitar a algunas asociaciones de consumidores y algunas gremiales que de hecho ya habían pedido estar presentes para discutir esto, habían pedido audiencia, y algunas tenían ya más de un año de que habían solicitado audiencia para esto, y el día de ayer, en una jornada bastante larga, de 9 casi a 5 de la tarde, la recibimos a todas, fueran 11 en total, y cada uno pues expresó en su campo, algunos pues que son temas generales, pero casi todas expresaron en su campo lo que a ellos les parecía que debería modificarse o no en la ley, qué era aplicable y qué consideraban ellos que no. En los temas que ha tomado aquí doña Yancy, por ejemplo, lo de las garantías, habían algunos, en primer lugar, no dice que la garantía debe de ser 2 años, la garantía dice que debe ser hasta 2 años. Ya de hecho muchos artículos, pues como nos decían algunos de ellos, miren, nosotros ya damos garantía, algunos damos garantía hasta de 3 años y en los automóviles, por ejemplo, 3 años y 100.000 kilómetros o 50.000 kilómetros, lo que sea. Cuesta encontrar, perdóneme que le interrumpa, me cuesta encontrar en el mercado una garantía de que no me pase de 1 año. No, fíjense que hay varias. Yo acabo de tener una experiencia, fíjense que yo iba a comprar una computadora y una que valía X cantidad de dinero me daba garantía de 1 año, como usted dice, sí. Y otra similar que me costaba 20, 25 dólares más, me daba 3 años de garantía. O sea, sí, porque le cobran a uno un excedente para garantía, le dan un, mire, también, por 100 dólares más usted tiene 5 años. También existe la garantía extendida, que usted paga un poco más y le da garantía hasta de 5 años en algunos casos. En los vehículos, ejemplo, que es lo que yo mencionaba, no es raro encontrar garantía de 2 años, o sea, sí hay garantías de 2 años. También hay que considerar en esto de las garantías también lo que tiene que ver con los alimentos, por ejemplo. ¿Cuál es la garantía de un alimento que usted está comprando? La garantía del alimento que usted está comprando es la fecha de vencimiento que tiene. A la fecha de vencimiento. Y eso depende del artículo que esté comprando, porque puede ser que, qué sé yo, un artículo tenga fecha de vencimiento de 12 meses, pero puede ser uno que por sus características tenga solo garantía de 6. Entonces, eso de la garantía, la verdad, que hay que verlo dependiendo de qué es el artículo al que se le está dando garantía. Ahora, por el otro lado, los importadores no pueden ir más allá, los importadores de productos no pueden ir más allá de la garantía que el propio fabricante da. Si el fabricante le dice que la garantía es 1 año, usted no puede dar más garantía que 1 año que la que está dando el fabricante. Por eso es que hay muchos artículos, como usted decía, que no pasan de garantía de 1 año. Pero de todas maneras, la modificación lo que dice que una garantía hasta de 2 años, no le está diciendo que se limite en ningún lado, pero hasta 2 años. Entonces ahí hay algunas discrepancias con algunos, pero no discrepancias, sino que diferencias, dijéramos, en opiniones, porque cada uno posiblemente de los que llegaron o sus asociaciones representaban artículos diferentes, de consumo diferente. Por ejemplo, de consumo, artículos diferentes, porque la Asociación de Distribuidores, por ejemplo, que básicamente lo que distribuyen son artículos de consumo, ellos sí nos decían de que la garantía de ellos es la vigencia que tiene el producto, ¿verdad? La fecha de vencimiento que tiene el producto. Hasta ahí llegan ellos. Luego los de los vehículos nos decían que ellos usualmente dan vehículos nuevos, usualmente dan garantía arriba de 1 año y algunos dan garantía de 2 años o número de kilómetros, lo que suceda primero. O sea, hay una diversidad de cosas ahí. Pero de manera concreta en ese aspecto y quizás retomándolo en términos generales, ¿su partido está de acuerdo que hay que de alguna forma regular algunas distorsiones de este mercado? Sí, nosotros creemos que todo producto que se vende debe de tener su garantía. Usted no puede dejar descubierto a su cliente. Debe de tener garantía todo producto que se adquiere. Pero es que todos lo tienen y la reforma busca ir más allá del normal que le da el mercado. A eso me refería. No, la reforma lo que dice es que la garantía debe de ser hasta 2 años, no dice que debe de ser 2 años.
¿verdad? Entonces, le pongo el ejemplo de los productos de consumo, de los productos alimenticios. No pueden tener una garantía y es esto muy de alta. 2 años, solo así rapidito, porque tiene la palabra acá y luego entramos a la deliberación. Es hasta 2 años, no es que 2 años, no, como mínimo. Es que, Ernesto, hay dos precisiones que es importante que tengamos en cuenta. La propuesta de reforma es aquellos productos, bienes que no son fungibles, ¿verdad? Que son electrodomésticos, que son productos que tienen una vida estimada y depende de cuál es la vida estimada útil, la vida útil estimada de ese producto. Y por otro lado, es que la propuesta de reforma dice hasta 2 años. ¿Por qué? Porque es un paso adelante, Ernesto, porque la actual ley no dice nada en esa materia. Está a discreción y voluntad del proveedor. Ahorita la ley no le dice, no regula básicamente este aspecto. Lo único que hace es una descripción general sobre el tema de garantía. ¿Cuál es esto que estamos proponiendo? A que haya una precisión, es decir, bueno, se aplica a ciertos productos y se aplica dependiendo de la naturaleza y la esperanza de vida útil que pueda tener este producto. ¿Qué posición tiene Arena con respecto a la asumida por algunos sectores que no consideran estar de acuerdo, como lo planteaba anteriormente, con algunas iniciativas que hace la reforma? Bueno, ¿cuál es la iniciativa? Precisamente, por ejemplo, porque son 53 diferentes. Bueno, el tema de las comisiones, mire, nosotros consideramos en primer lugar de que existe, de acuerdo a la Constitución, si no me acuerdo, los artículos 22 y 23, que permiten la libre contratación. Si usted en un contrato le están determinando ciertas cosas, eso que se estipula en el contrato se debe de cumplir. Ahora, como estas cuestión de comisiones y de recargos, más que todo se refieren a la banca, nosotros consideramos de que ya existe una ley de bancos, que ya existe una superintendencia del sistema financiero que precisamente regula ese tipo de cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que esta ley no esté encima de leyes que ya existen. Existe además una ley nueva que cuando se hizo la ley del consumidor quizás no existía, o no existía sin él quizás, que es la ley de tarjetas de crédito, donde también se regula ese tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y debemos de aclarar bien, que no esté entrometiéndose una ley en las áreas que ya está cubriendo otra ley, porque ahí podemos entrar en dificultades. Creo que esta regulación de las tasas, regulación de los recargos, sobre todo los de la banca, ya están regulados por otro lado. Bueno, Antonio, el tiempo son las 7 de la mañana con 1 minuto, quizás para abrirnos un poco y explayarnos en conocer la posición que tienen ustedes, también de ese debate que obviamente va a tener que abrirse en la Asamblea Legislativa, una vez se hayan escuchado a todos los sectores. Voy a hacer una pausa comercial para que nos quedemos un poquito más de tiempo para poder conocer esa posición. Bueno, gracias por estar con nosotros en el análisis económico semanal. Esta mañana hemos puesto en perspectiva este paquete de reformas a la ley del consumidor que ha presentado el gobierno a la Asamblea Legislativa, donde el día de ayer en maratónica reunión dentro de la Comisión de Economía se recibieron los planteamientos de los diferentes actores de la sociedad privada y también civil para conocer sus puntos de vista con respecto a estas, digamos, reformas que tienen que ver con el derecho a compensación en casos individuales, derecho a una garantía legal, la regulación de los contratos de venta a plazos, derecho a darse de baja, derecho de retracto, prohibición de nuevas cláusulas abusivas, prohibición de nuevas prácticas, digamos, abusivas. Se maneja acá regulación de servicios financieros, cancelación de la deuda y el fortalecimiento del derecho a la información. Esta mañana, desde luego, la opinión de los promotores de esta reforma y también la opinión de los dos principales partidos que de alguna manera también están dándole seguimiento a este debate legislativo con respecto a esta reforma. Antonio Echeverría, del FMLN, con nosotros también para que nos dé su punto de vista con relación a estos elementos que ya de primera mano hemos analizado
desde el planteamiento de 3 preguntas claves. ¿Serán estas reformas una garantía para los derechos de los consumidores? ¿Fortalecerá la cultura de la denuncia, la implementación de esta reforma? Y de alguna manera conocer qué porcentaje de empresas cumplen o no con las sanciones que se aplican desde la perspectiva, desde el ejercicio legal que plantea la ley y la Defensoría del Consumidor. Gracias, Ernesto. Nosotros, en primer lugar, felicitar a la Defensoría del Consumidor por estas iniciativas que ya tienen un año en la comisión, más de un año, fueron presentados en marzo del 2011. Nos parece que la Defensoría del Consumidor ha jugado un papel importante, pero no puede seguir con la actual ley que tiene 172 artículos, porque eso de andar revisando viñetas y todo eso creo que necesita más herramientas. Es bueno el papel que se ha jugado, pero a ver si se vence o no se vence un producto, me parece que no es solo eso la Defensoría del Consumidor. Nosotros estamos para que la Defensoría del Consumidor juegue un papel más importante dentro de la defensa de los consumidores, como su nombre lo dice, Defensoría del Consumidor. Es el bolsillo de los consumidores los que debe de proteger en los distintos ámbitos. Y precisamente estas 56 reformas que están en debate en la Comisión de Economía, nosotros creemos que son muy buenas y hemos abierto el proceso de consultas de opiniones también del sector privado. ¿Por qué? La empresa, la institución que vende un producto, pues automáticamente tiene quien la defenda. ¿Quiénes? Si son los propietarios del producto que están haciendo. Y el consumidor. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la situación en el ejemplo que tú ponías en los servicios financieros. Te cobran el interés, te cobran con las comisiones, te cobran los cargos y te cobran los recargos. Pero eso no está en una situación que la Defensoría del Consumidor pueda jugar un papel importante. ¿Por qué no hay tantas denuncias en la Defensoría? No porque no funcione, sea negligente. Lo que pasa es que no tiene las potestades de hacerla la devolución el tribunal sancionador. Entonces, ¿qué me motiva o incentiva a mí a poner una denuncia en la Defensoría si en un momento determinado lo que a mí me han cobrado no me lo van a regresar? Entonces se queda en letra muerta. Por supuesto que a las empresas se sancionan, se lleva un proceso, pero vea lo que dice nuestra Constitución de la República. Nosotros no estamos inventando absolutamente nada, ni nuestro gobierno, ni la Defensoría, ni el FMLN como tal. El artículo 102 de nuestra Constitución: se garantizará la libertad económica en lo que no se oponga al interés social. ¿Esto en qué sentido va? En el sentido que si estamos poniendo techo de precios o techo de cobro, no estamos hablando de techo, estamos hablando de protegerle el bolsillo a los salvadoreños y a las salvadoreñas. Hay tiendas que venden zapatos nuevos, pero colocan en factura sin garantía. Es solo para darle lectura ahí a un Twitter que aparece en la parte inferior de la pantalla y que le están dando seguimiento muchos tuiteros a nuestro programa esta mañana. Sí, efectivamente, no, y hay una infinidad de cosas. Ahí incluiría a todos, grandes, pequeños, todos. Ahí va a incluir hasta la última tienda, porque la Defensoría, como su nombre lo dice, Defensoría del Consumidor, debe de tener una ley que proteja a los consumidores. Para eso fue creada, con ese espíritu fue creada. Porque precisamente en el marco jurídico institucional las empresas tienen sus derechos, tienen sus abogados, hay leyes que las protejan. Y por supuesto, ya mencionaba la licenciada Yancy Urbina, la presidenta de la Defensoría del Consumidor. ¿Quién defiende a los banqueros? Precisamente hay una ley de banco. ¿Quién defiende a los usuarios del sistema financiero? Pues por eso precisamente debe de tener mejores herramientas, y nosotros estamos de acuerdo en las 56 reformas que han presentado la Defensoría del Consumidor. Por supuesto que hemos escuchado a todos los sectores las opiniones, posiciones, y se van a tomar en cuenta muchas de las opiniones. Pero yo te pongo un ejemplo con los contratos. Viene en un momento determinado cuando va a ser un contrato, y el ejemplo más clave en este momento, y voy a decir el nombre, la Banca City. La Banca City, cuando fue y se venía expandiendo, creó un montón de sucursales en los distintos departamentos. Y te pongo el departamento de Cabaña. Mira, de repente cuando iban en la oferta, iban a presentar, abrieron las sucursales y no les dijeron que en un cierto tiempo iban a cerrar. Cerraron
¿qué sucede con todos los usuarios del sistema financiero de esta banca? ¿Qué puede hacer la Defensoría del Consumidor? Pues para eso precisamente hay que fortalecer las herramientas y las leyes para que pueda proteger. ¿Qué van a hacer los ahorrantes que tenían sus depósitos en Sensuntepec? Venir hasta San Salvador, y aquellos que tenían 100, 200 dólares, imagínate a dónde van a comenzar. Se les informó con anticipación para ellos, para poder decirle, vamos a cerrar esta sucursal. Y eso ha pasado en Oriente, ha pasado en Occidente, ha pasado en San Salvador. Entonces, precisamente por eso es importante que la Defensoría del Consumidor debe de tener mejores herramientas, y para que a los consumidores les sea regresado aquello que en un momento le haya sido cobrado de más. ¿No será que estamos transgrediendo un poco el papel de la actuación de los actores privados no, en algún momento? ¿No ser diputado también? En ningún momento, porque los privados ellos tienen perfectamente su función, y en los cuales yo soy un privado. En un momento, Ernesto, el privado va a prestar el servicio y se va a proteger, y hay leyes que lo protejan. Y yo por eso precisamente te mencionaba la ley de que banco. me están diciendo cómo hacer, donde surge la demanda, digamos la oferta y la demanda, no por eso estar entrando demasiado. Por eso precisamente es que el consumidor debe de ser responsable. Nosotros no estamos protegiendo ni estamos haciendo una ley para consumidores irresponsables que en un momento no vayan a querer sacar un bien y no pagarlo. No. Estamos haciendo para aquellos empresarios inescrupulosos que se han valido del vacío de la ley para poder aprovecharse. Pero aquellos empresarios honestos, responsables, para ellos nosotros creemos que al contrario, los vas a proteger. ¿Por qué? En un momento determinado que la ley sea reformada, automáticamente sus productos, si son de buena calidad, si el servicio es de buena calidad, ¿y por qué precisamente le van a temer a una ley como esta? Sino al contrario, cuando yo estoy dando un buen servicio, un buen producto, ¿y por qué no voy a dar la garantía a la cual estoy convencido que ese producto o ese servicio es lo que yo le estoy vendiendo al consumidor? ¿Cuál es la posición que sigue? Sí, perdón. No, pero yo estoy de acuerdo que hay que proteger al consumidor, 100% de acuerdo. Pero hay que tomar en cuenta que de ambos lados hay gente que puede ser perversa. Como puede haber algún proveedor que no sea muy honesto, también puede haber un consumidor que sea muy honesto y pueda aprovecharse de una ley que tenga algún vacío para salirse con las suyas haciendo algún tipo de picardía. Entonces debemos de tener cuidado de que estas leyes vayan balanceadas, que no tengan huecos ni que vayan a permitir cosas mal hechas por un lado ni cosas mal hechas por el otro lado. Yo creo que ese es el secreto de hacer una buena ley, donde todos queden conformes, donde todo pueda operar sin mayores problemas. Nosotros al menos eso es lo que buscamos. No estamos inclinados por proteger más a uno o proteger más al otro. Lo que buscamos es una armonía, y es lo que la ley debería tener en el fondo, una armonía entre el consumidor y el proveedor de servicios o el proveedor de los artículos. Eso es lo que nosotros buscamos. No estamos pensando ni dañar a uno ni dañar al otro. No, queremos una ley balanceada que los proteja a ambos, que ambos se sientan seguros, que las reglas del juego estén claras y que ningún vivo de un lado o del otro vaya a aprovecharse de otra persona. Eso es lo que se busca. Nada más, ese es el fondo del fondo de la ley. Precisamente eso es lo que te plantea Ernesto, si es para aquellos inescrupulosos, para aquellas personas, pero para nosotros es importante que el consumidor tenga la garantía que cuando le han sido estafados, cuando un producto, cuando un servicio que le fue prestado, le sea devuelto. ¿Y no simple y sencillamente se sanciona el FMLN con respecto a algunas observaciones que ya hicieron algunos sectores, como Avanza planteaba el ejemplo? En el tema de las comisiones. Mire, las comisiones estrictamente lo dice, que las comisiones deben de ser por un servicio prestado. Si no prestaron un servicio, ¿por qué precisamente debe de estarse oponiendo a este tipo de reforma? Yo le pongo el ejemplo, mire, cuando uno va a hacer un crédito, un ciudadano se acerca, va a hacer un crédito, le cobran el interés. Y ahí está claro, y deberían de decirle cuánto le cobran el interés. Pero lo que sucede es que están escondiendo en el tema de comisiones, le bajan el interés técnicamente y se lo cobran en comisiones y se lo cobran en cargo. Entonces, por eso precisamente mejor al ciudadano deben de decirle tanto es el interés que le vamos a cobrar y dejarle claro el tipo de comisiones, porque las comisiones deben ser estrictamente por un servicio prestado al consumidor. Bueno, Presidenta, dentro de el paquete de reformas está el tema de
derecho a darse de baja. Cuando la gente cumpla conforme lo contratado, el proveedor estará obligado a darnos de baja con las mismas o similares facilidades con las que contratamos, haciéndola efectiva dentro de 10 días siguientes a la fecha en la que se solicitó. Alguien escribe ahí en nuestro Twitter y le hace la siguiente pregunta. Qué bueno, porque de alguna manera eso nos facilita digamos, el seguimiento de la discusión y el análisis que tenemos en el programa. Dice así en el Twitter: darse de baja es fomentar la irresponsabilidad y la cultura de no pago. Creo que no, Ernesto. Creo que estamos entendiendo mal este derecho. La reforma va referida a que cuando usted como consumidor ha cumplido con sus obligaciones contractuales, la reforma no está abriendo una puerta de salida fácil a cualquier persona que ha asumido un contrato de un servicio continuo, por ejemplo, y que de repente dice ya no quiero. Eso no está, la reforma no está diseñada ni plantea ninguna cabida a esas prácticas que, como ya ustedes lo han mencionado antes, son prácticas que son indebidas también de parte de consumidores que puede presentarse. La reforma, cuando habla del derecho a darse de baja, está considerando un aspecto clave, y es que cuando usted ha cumplido con sus obligaciones contractuales, usted no está en deuda con esta empresa, ha concluido toda su relación que le ligaba a esa empresa o a ese proveedor por un servicio que usted adquirió o contrató, que usted tenga las mismas facilidades para desvincularse que usted tuvo para contratar. ¿Por qué este tema es relevante, Ernesto? Porque las personas, aun cuando el contrato concluyó, así sea un contrato de 18 meses, de 20 meses, lo que sea, muchas veces el solo hecho de avisar, mire, ya no quiero este servicio, mi obligación contractual terminó, yo quiero retirarme de este servicio, empiezan el peregrinar de nuestro consumidor. ¿En qué sentido? Le solicitan que presente una carta, que ahora la tiene que dirigir de esta otra manera, que no, que era en un formulario, que además lo tiene que presentar solo X día de la semana y en tales instalaciones. Además, el trámite es personal, es intransferible, es decir, hay una serie de complicaciones que usted experimenta como consumidor para desvincularse cuando ese contrato, repito, ha concluido y cuando usted ha concluido sus obligaciones contractuales. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en la reforma? Que usted como consumidor, como consumidora, tenga las mismas facilidades que tuvo para contratar, para desvincularse cuando ha concluido esa obligación. Y además le establecemos un periodo y le decimos, puede ser 10 días, la propuesta dice 10 días, hay que analizar con todas las empresas si esto es proveedores, si este es un periodo razonable, cuáles son los procedimientos que ellos tendrían que hacer o que aplicar sus tiempos para que pueda efectuarse esta desconexión. Es importante porque no está referido en ningún momento a dar una puerta o una ventana de salida a prácticas indebidas. Yo creo que en esto nosotros también tenemos que ser muy responsables. La propuesta de reforma es una propuesta muy responsable que tiene a su base, Ernesto, todas la experiencia de la Defensoría en la aplicación de la ley en estos 7 años. Está debidamente fundamentado, esto no nos lo hemos inventado de ninguna otra parte. Y quiero decirle también que yo creo que al decir que son 56 reformas, también tenemos que hacer una precisión, porque ya podría caerse en este comentario que ya lo escuché en algunas ocasiones ayer. Y es que es muy amplia la reforma, que podría ser necesario una nueva ley. Bueno, lo acaba de decir el diputado ahorita, ¿no? Yo sé, él lo conoce porque él estuvo en toda esta discusión que ha habido ayer. ¿Y usted cree que no es bueno asimilar ese planteamiento de que con esta reforma es mejor crear una ley, como decía él?
fíjese, Ernesto, que hay, al conocer las reformas, hay muchas de estas que están referidas a aclarar la ley actual o a precisarla o ampliarle el marco de la redacción. La incorporación de nuevos elementos a la ley es otro aspecto, pero hay un importante número de reforma que tiene que ver con clarificar, ampliar, mejorar la redacción de la actual ley. Y yo no descarto que podamos avanzar a nuevas y mejores leyes en el país en materia de protección al consumidor. Quiero decirle que recientemente tuvimos la visita de un congresista peruano que compartió la experiencia con nosotros, que además en el Perú tenemos elementos como ¿ve? Hay un código de protección al consumidor. Ya avanzaron de una ley, hay un código de protección al consumidor. También tengo que reconocer que allá hay, en el Congreso del Perú, hay una comisión especial, así como hay la Comisión de Economía, Comisión de Financiera en la Honorable Asamblea, hay una comisión, Ernesto, que se ocupa de la protección al consumidor y entidades reguladoras de servicios públicos. Así se llama la comisión. Es decir, podemos ir avanzando en el país en nuevos elementos. Yo lo que sí creo que hay que precisar es que esta reforma, dos puntos, Ernesto, que son clave. Uno es que esta reforma tiene 20 meses de haber sido presentada a la Asamblea y que una posible nueva ley no vaya a significar una posibilidad de alargar mucho este proceso. ¿Se entiende este mensaje? ¿Perdón? Sí, yo lo entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con doña Yancy de que si una vez terminado el contrato, pues simplemente el contrato terminó, usted ya no tiene más obligaciones, no lo pueden combinar a que siga sujetándose a un contrato que ya terminó. Si se va a hacer un contrato nuevo, esa es otra cosa y habrá cláusulas nuevas. Yo estoy perfectamente de acuerdo y sé que ese tipo de cosas sucede cuando usted quiere cancelar un servicio porque el contrato ya terminó. Muchas veces cuesta desligarse de ese contrato porque la compañía que le provee el servicio no quiere dejar ir al cliente. Entonces usan ciertas prácticas que ya algunas las mencionaba ella, que no son convenientes. Si nosotros estamos de acuerdo que ese tipo de cosas deben de terminar. Pero está bien claro, una vez terminado el contrato, se terminó ese servicio que estaba dentro del contrato, por supuesto, y puede, si quiere, hacer otro contrato con diferentes características, si usted quiere, pero ya no lo pueden obligar a que a la fuerza, si usted no quiere, pues, con el contrato anterior. ¿Y así lo establece eso? ¿No? Así se la propuesta es que una vez terminado el contrato, terminó, no lo pueden obligar y tiene 8 días para que quede finiquitado, ¿correcto? Esa es la propuesta y yo la hallo correcta. Ahora, posiblemente los 8 días no son correctos, pues para eso estamos escuchando a los diferentes involucrados en esto para ver cuál es el tiempo correcto que se le puede dar para que dejar eso ya terminado. Diputado, que su planteamiento nos deja un poco de coincidir. Naida Medrano, también, que fue directora del Centro para la Defensa del Consumidor, nos escribe a través del Twitter y dice: se requieren revisiones profundas de legislación, herramientas de tutela, dice. O sea, entendería yo que va en el espíritu de que sí, definitivamente hay que revisar profundamente la ley. Mire, yo estoy de acuerdo y yo quiero aclarar, yo no he dicho que es mejor hacer una ley nueva. Yo lo que dije es que con estos 50 y pico reformas estamos haciendo casi una ley nueva. Yo no he dicho que ley nueva, casi estamos haciendo la ley nueva. Además, quiero aclarar que no todas las reformas que estamos considerando son reformas que han venido de la Defensoría del Consumidor. Hay reformas que han venido de otros partidos políticos, hay reformas que han venido de algunas asociaciones y todas las estamos viendo. O sea, no todo es lo que dice la Defensoría del Consumidor. O sea, ahora, por supuesto que la mayor parte de las reformas son las que vienen de la Defensoría del Consumidor y lo entendemos. Pero es de consenso civil, es decir, hay participación de la sociedad civil haciendo su planteamiento para enriquecer esta reforma. Hay personas que nos han mandado desde hace un año reforma a la ley del consumidor, y hay partidos políticos que han mandado también sus propias reformas que consideran que debería hacerse a la ley del consumidor. Y todo eso, todo ese globo de cosas es lo que estamos nosotros examinando. Quiero oír la opinión de Antonio en esto y luego pasar a otro tema que me parece que es bueno que no pase por desapercibido en esta discusión, que es el derecho del retracto, que generó un poco la discusión también el día de ayer. A ver, Antonio.
Sí, mira, nosotros coincidimos en eso y ojalá el día 20 que se va a iniciar ya la discusión formal, porque ha sido todas las consultas, ojalá se cuenten con por lo menos los 43 votos para hacer la reforma. Porque como se ha dicho acá, es importante, pero claro, hay que votar en la Asamblea Legislativa, hay que tener los 43 votos para que se convierta en ley y hay experiencias. Aquí no estamos nosotros queriendo inventar la pólvora o es una persecución contra empresarios. Ajá. No, al contrario, nosotros estamos convencidos que incluso se le da garantía a los empresarios, pero la Defensoría cumple el papel fundamental, Defensoría del Consumidor. Entonces, por lo tanto, nosotros sí creemos que todas estas reformas deben de ser aprobadas y aplicadas, porque aquel proveedor de cualquier servicio, insisto, se va a hacer que está haciendo, dando un buen servicio. ¿Y por qué se va a inhibir? ¿Por qué va a creerse que es una situación que no va a su favor? Si yo estoy vendiendo un producto de calidad, pues yo voy a dar el tiempo necesario. Hay que tener mucho cuidado, advertía el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Cardenal, que por cierto decía a un periódico: debemos tratar que exista una ley que garantice los derechos, pero la garantía de esos derechos tienen que estar dentro de ciertos límites para no permitir los abusos, que es un planteamiento que también se ha manejado, pero hablamos de límites también. Sí, no, claro. Precisamente lo que pasa es de que de don Luisito esperar cualquier comentario con el respeto que se merece, pues él estuvo incluso dentro del gobierno y no se hizo mucho avance sobre ello. Entonces nosotros respetamos, pero no compartimos. Están agredidos los consumidores en toda situación. Y él, es lógico, representa a la Cámara de Comercio, o sea, y él tiene todo el derecho a vertir su opinión. Ahora también, si tú hicieras una entrevista a preguntarle a los consumidores cuánto ha sido devuelto por distintas cobros indebidos o por distintos equipos que le fueron vendidos o por distintos abusos que le han sido cometidos, entonces uno comienza a ver que ahí simple y sencillamente el consumidor como que queda desprotegido. En esa función va la reforma. Entonces nosotros, reitero, la mayoría de reformas estamos de acuerdo porque protege el bolsillo de los consumidores, que simple y sencillamente uno presentarse y lo engorroso al proceso que es. Tú puedes pedir un producto en una sucursal, por ejemplo, pero para regresarlo no es lo mismo. Entonces, si te salió defectuoso, si lo que te vendieron no es de la calidad, en los servicios financieros, por ejemplo, tú pides y te entregan una tarjeta de crédito, pero para regresar esa tarjeta de crédito hay que aceptar que se han mejorado. Pero necesita mucho y él, creo que la Defensoría del Consumidor va a jugar un papel importante que pueda establecerse donde, así como le entregaron el producto, así debe de tener la facilidad para poder, siempre y cuando cancele el total de lo que se haya comprometido. Porque estas reformas en ningún momento nosotros debe de leerse que nosotros estamos protegiendo a aquellos pícaros que en un momento determinado quieran aprovecharse. No, es un marco jurídico institucional donde tanto consumidores como empresarios, como prestadores de servicios, puedan haber una armonía. Pero ojo, que se defienda con plena claridad los derechos del bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas. Y consumidores somos todos, Ernesto. Claro, el consumidor, claro. Ese es el señor Cardenal también. Entonces, precisamente esa es la posición del FMLN para defenderlo a todos los consumidores. Ok, sí. No solo yo quisiera acotar algo que creo que es bien general y debemos de siempre tenerlo en mente. Miren, nosotros somos libres y vivimos en un país libre, pero esas libertades llegan hasta donde nos lo permiten las leyes. Esa es la libertad de la que nosotros gozamos. Entonces, mientras las cosas estén bien reguladas, mientras las cosas estén bien consensuadas, vamos a vivir aquí tranquilos. Y mientras el que transgrede la ley, pues que se le castigue. Pero mientras estemos jugando en esa cancha entre las leyes que tenemos ya descritas, debemos de sentirnos tranquilos. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, presidenta del Consumidor, el tema de otra de las reformas que se plantea en este paquete, el derecho de retracto, no dejó de crear cierta, digamos, discusión también tras la visita que hicieron en los diferentes sectores ayer a la comisión. ¿En qué consiste? ¿Por qué razón hay discusión? Hay otros Twitter que preguntan lo siguiente. ¿Es realidad? En realidad, dice, las empresas ponen, dicen sin, ¿qué dice ahí? Vamos a ver. Sin fin. Yo necesito ya lentes. De requisitos. Vamos a ver. Es realidad, las empresas ponen sin fin
de requisitos. De requisitos cuando uno no ha cumplido. Cuando y había uno otro. ha cumplido. Cuando uno ha cumplido, ¿verdad? Perdónenme un poco que ya me Por falla el la derecho vista. a Mire, veo que darse de ustedes baja. tienen buena. Oh, había otro. Ahí está. Ese es el que quería. Dice, los jueces del tribunal sancionador defienden a la empresa denunciada. ¿Será esto o qué? Digamos que ¿cuál es el marco por el Son cual los se vacíos de ley que hay en este momento y no le permiten a los jueces poder emitir una resolución. Nosotros hemos estado leyendo a profundidad de la ley, entonces nuestra opinión que son los vacíos de ley, y precisamente por eso en esta reforma van a tener más herramientas jurídicas para poder hacer su función. Pero, Al ¿cómo consumidor. hacer si las empresas no informan cuando caduca el contrato? Es otra pregunta que nos hace un amigo a través del Twitter. También hay otra que dice, hay en este caso supermercados que no ponen los precios sobre el producto. ¿Eso es legal? Pregunta. No. Otra No, legal. también. El precio No, a ya. la vista es un derecho de las personas consumidoras que ya está regulado, estipulado en la Ok. actual ley de protección al consumidor. Hablamos. Y eso, si se presenta, repórtelo al teléfono 910 de la Defensoría del Hay Consumidor. un teléfono, ahí ¿verdad? ahí el Voy a una pausa y establecimiento. hablamos de esos y otros elementos. Si usted quiere participar, tiene preguntas, bien importante, aprovechemos la presencia de la presidenta de la Defensoría del Consumidor, presidente de la Comisión de Economía y los diputados también para preguntarles aquellas inquietudes y despejar todas aquellas inquietudes que usted tiene alrededor del tema de la reforma y sobre todo también del derecho que tiene usted como consumidor, pero también de las responsabilidades que tenemos también de no hacer abusos o cometer abusos también cuando se presentan este tipo de iniciativas. Una pausa comercial, no me cambien. Regresamos, dice, mis felicitaciones y respeto al trabajo que hace también la Defensoría. Así es que ahí la saludo. Gracias. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Habíamos dejado ahí todavía algunos aspectos de discusión de estas reformas, como es el caso del derecho al retracta. ¿Cómo Es no? decir, eso quiera si o no traería consigo el hecho de que si yo asumo un compromiso, yo me puedo retractar en cuánto tiempo para poder tener ese derecho y por qué razones. Sí, Eso sí. es algo que despertó ciertas inquietudes y de alguna manera negatividad, ¿no? Fíjese, Ernesto, de que sí y no, ¿verdad? Porque el derecho de retracto tiene antecedentes en otros países. Hay muchos proveedores, empresarios que incluso hasta lo ofrecen en su oferta, ¿verdad? De algún producto. Si no le gusta. O algún bien. Si no, usted ha visto Dice, que hay algunos, me lo regresa, ¿verdad? Sí, me hay lo gente regresa. que tiene... Hay prácticas de proveedores ya alrededor de este tema, incluso hay unos que hasta lo establecen en el contrato. Entonces, hay ciertos antecedentes que a nuestro país, creemos nosotros, podríamos avanzar en ese tema que ya ha sido desarrollado en otros países en materia de protección al consumidor, ya es vigente en otros países también. Entonces, creo que ahí hay un tema importante. El derecho de retracto se basa en un principio, y es que el consumidor pueda tener un periodo que puede ser de 8 días, ¿verdad?, en el cual hay una meditación del consumidor sobre si va a adquirir o no ese compromiso financiero. Pero hay que mencionar que el derecho de retracto es esta posibilidad que el consumidor tiene de dejar sin efecto un contrato, pero en ciertas condiciones, ¿verdad? Hay que tener por lo menos 3 condiciones. Una es que no hayan transcurrido más de 8 días. El derecho de retracto debería estar circunscrito a un periodo de 8 días en el que no se ha, como dicen los jurídicos, perfeccionado el contrato. Es decir, en 8 días yo puedo tener ese derecho de que hay- regresar el producto. Pero, permítame, vamos a ver, que no se hubiera empezado a hacer uso del bien. Pero ¿y cómo Aquí hay voy a otro probar criterio. ¿cómo Pero- voy a probar si está bueno o Pero bueno? vamos por partes, Sí. Ernesto. Y también, o en el caso de que fuera un servicio, es que usted no haya iniciado el uso de ese servicio.
¿en qué casos aplica el derecho de retracto? Porque hay que ser claro en esto, el derecho de retracto no es para todo tipo de productos ni para todo tipo de bienes que un consumidor adquiere, sino que también puede ser en aquellos casos en los cuales la oferta y la firma del compromiso, del contrato, se haya realizado fuera del establecimiento del proveedor que lo está ofertando. Y también puede aplicarse en los casos en los que hay una compra a distancia, donde no han concurrido físicamente y simultáneamente el comprador y el vendedor, el proveedor. ¿Por qué nosotros lo circunscribimos en estos aspectos? Porque tiene que ver a la base de que hay muchos contratos de servicios que se ofertan en condiciones muy particulares, donde hay un proceso de seducción, de envolvimiento de la psicología del consumidor para que usted termine adquiriendo un servicio o un producto que a lo mejor no necesita. No lo es. Ok, Antonio. Mira, Ernesto, para nosotros es importante la seguridad jurídica para los consumidores y proveedores. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Te hacen la oferta y tú contratas de cable, servicio de cable, y te dicen automáticamente, bueno, por 100 canales usted está pagando esto. Sin embargo, cuando yo hago uso del servicio y me instalan el cable, me hicieron firmar antes. Me aparecen 100 canales, pero me aparece canal 21. Pero si canal 21 yo ya lo tenía, es señal abierta. ¿Y por qué me lo están cobrando? ¿Tengo o no tengo derecho yo a que ese contrato sea anulado? Ese es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Otro ejemplo, y yo por eso creo, licenciado Urbina, que creo que en el caso de los servicios debería de ser 30 días hasta que le emitan la primera factura. Porque cuando uno va a contratar un servicio telefónico, por ejemplo, le dicen a 12 centavos le vamos a cobrar el minuto, en el mejor de los casos. Pero cuando le llega la factura, usted no le llega a 12 centavos. Después le incluyen IVA, después le incluyen servicio, después le aparece 19, 20 centavos. ¿Han abusado o no han abusado del consumidor? Me parece que si han abusado. Tiene lógica, ¿no? Entonces debería ahí en ese momento el consumidor tener, momento, en esto usted no me dijo 12 centavos. El IVA debe de ir incluido en el costo del producto. Entonces, allí tomar la decisión si se queda o se retracta. Precisamente, el otro solo termino, cuando me dan un bien, en el carro, lo que tú ponías, me decían, este carro tiene turbo, este carro corre esto y esto y lo otro. Cuando voy a probar el carro, porque me hacen firmar antes y el carro no tenía, yo tengo derecho a regresarlo. ¿Le estamos o no le estamos dando seguridad jurídica al usuario? Bueno, es una pregunta que podría responder el diputado. Y ya enlazados con otro sector bien importante, la radio, para escuchar ese planteamiento. Mire, yo estoy de acuerdo que si hay mala fe, si hay picardía en lo que se ha hecho, pues eso debe de tratar de combatirse. El asunto es si va a haber derecho de retracto cuando ya se ha firmado un contrato y va a ser una decisión unilateral. Eso va en contra de las leyes, simplemente va en contra del artículo 23 de la Constitución. Entonces, si no tenemos el cuidado, yo estoy de acuerdo que se debe proteger al consumidor, pero debemos de tener el cuidado de no violentar, como en este caso, al romper un contrato unilateralmente, de violentar la Constitución. Porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Alguien va a protestar y nos van a declarar inconstitucional esta partecita. Entonces, ese es el gran cuidado. Yo estoy de acuerdo que defendamos al consumidor. 100% de acuerdo. Sí, y vos, mi Tony, y aquí el debate lo tenemos ya, desde luego, en puntos bastantes, digamos, álgidos de la discusión. Cuando tú recibes digamos, un servicio, la discusión es en cuánto tiempo te puedes retractar si no te lo están dando a como te lo vendieron desde un principio. A los 8 días o cuando tú pagas una factura ya que de alguna manera puedes saber si es que verdaderamente es el precio por el cual te dieron el servicio o no es el que te dan. Hay una ley de Murphy un poco sarcástica, irónica, un poco en chiste, que dice si un electrodoméstico, lo que sea que compres, tiene garantía de 60 días, está diseñado para que se arruine el día 61.
Bueno, no. Bueno, no sé si será así, es parte... Si es chino, tal vez. Si es chino, no sé. Bueno, pero No, a ver, hay productos chinos, pero bueno, están preparando cuesta encontrarlo, ¿no? estas reformas a la ley de defensa del consumidor. ¿Viene esto y qué más viene? Tony, sí, buenos Bueno, días. voy a dejarte con unos 30 segundos a la presidenta de la comisión y al resto también. ¿Cómo está? Bienvenida. Mucho gusto, Tony. Un saludo también, Ivonne. Estamos presentando la propuesta de reformas que fue colocada en la Asamblea Legislativa el 2 de marzo del 2011. Y hemos tenido la buena fortuna de que esta discusión ha comenzado ya en la Comisión de Economía. Estamos en ese proceso. Quiero decirle de que hemos encontrado un buen ambiente para la discusión. Es muy positivo que estamos discutiendo en la Comisión de Economía con una importante cantidad de interesados en este tema, desde las asociaciones de consumidores, como también representantes de diversas gremiales empresariales que tienen una opinión o que pueden tener alguna opinión respecto a algún articulado en particular. Y que también está, por supuesto, la Defensoría del Consumidor en este diálogo. El interés, Tony, Ivonne, es que podamos fortalecer la protección de los consumidores a través de una reforma a la ley actual que le dé más seguridad en el derecho económico y social y también perfeccione procedimientos, facultades de la Defensoría del Consumidor para cumplir con su mandato. Antonio. Sí, gracias. ¿Qué posición tiene el partido FMLN con respecto a estos? Nosotros estamos discutiendo y tenemos una posición clara que debe de protegerse más a los consumidores. Esto le va a permitir a los que prestan un servicio, prestar un servicio eficiente, de calidad y que pueda hacer uso de ello quien está comprando ese servicio. Y quien vende un producto, que automáticamente ese producto que le están vendiendo le sea claro, que lo que yo voy a pagar es por lo que me están dando. Por lo tanto, nosotros creemos que estas reformas son necesarias para poder tener una seguridad jurídica entre consumidores y proveedores. Entonces, porque para nosotros, nuestro punto de vista es que los consumidores hay que protegerles su bolsillo, que en el momento que definan comprar un servicio o hacer uso del sistema financiero, les sean claro, usted va a pagar tanto y no después que se la disfracen que en comisiones, que en cargos, que en recargos y este tipo de cosas que al final, ya cuando quiere deshacerse de ese servicio o ese producto, le dice, mire, usted no se puede. Esto ya se da en otros países, hemos hecho leyes comparadas, por lo tanto sí es posible hacerlo en El Salvador y creo que esto le daría la garantía también a los proveedores a vender el producto de calidad. ¿Quién debe de temer si el producto que yo estoy vendiendo es de calidad? Porque voy a temer a que me lo regresen si yo estoy comprando algo que me va a funcionar y me va a servir. Y un servicio que me digan exactamente este servicio que yo le estoy vendiendo contiene, ponía el ejemplo de cable, 100 canales, pues son 100 canales, pero no me incluyen Canal 21 que yo ya lo tenía, si es una señal abierta. Esa es la realidad. Entonces dígame, son 99 canales. Ok, diputado Barrientos. Buenos días, Tony. Buenos días, Ivonne. Gusto de saludarlos. Igualmente, diputado. Mire, nosotros en la Comisión de Economía pues hemos estado muy abiertos a escuchar a todos los gremiales involucrados en esto de la Defensoría del Consumidor, así como también a ver todas las propuestas que hay, no solo de la Defensoría, sino que también de algunos partidos políticos que han propuesto que se reforme la ley. Estamos dispuestos a atenderlos a todos y con miras, por supuesto, a defender al consumidor, pero sin que eso vaya en detrimento tampoco de los proveedores. Lo que estamos buscando es un balance donde todo el mundo esté incluido y que las cosas funcionen de la mejor manera posible sin que nadie en ningún momento salga dañado. Eso es lo que estamos buscando en la Comisión de Economía. No estamos prefiriendo ni a uno a otro, sino que buscando algo que sea conveniente para ambas partes, proveedores y consumidores. Acordémonos que si nos vamos muy allá también en esto, hay pequeñas y medianas empresas que se pueden ver dañadas si nosotros terminamos poniendo una ley que no sea lo más conveniente para algún tipo de proveedores, sin dañar, por supuesto, al consumidor. Ok, bueno, así está, digamos, de adelantado un poco el criterio de algunos partidos y también la posición de la Defensoría con relación a este tema que me parece de mucha importancia, Ivonne y Tony. Así es, nosotros estamos ya a punto de iniciar nuestra charla
con ponentes internacionales que vienen al Congreso Internacional de New Marketing 2012 y vamos a hablar de nuevas tecnologías aplicadas al mercadeo, un tema pues de mucha importancia también para los adultos jóvenes. Qué gusto saludarlos. Gracias, me da también a mí igualmente Ivonne y Tony. Bueno, y pues a todos que tengan un bonito miércoles. Así es, en efecto. Gracias, Nos igualmente. vemos y nos escuchamos Hasta el luego. próximo viernes, si Dios lo permite. Bueno, Así es. hay Bueno, una gran cantidad de correos electrónicos. Está bien instalar contadores electrónicos para auditar a las distribuidoras eléctricas. A nosotros nos ofrecieron uno y de repente ya no lo instalaron. ¿Por qué razón? Nos escribe alguien a través de nuestra red. Bueno, vamos a ver. Debe regularse y normarse también DICOM, dice, ya que hay casos en que mantienen a la gente o empresas aun cuando ya canceló su deuda. Ay, le voy a poner. Ya hay una ley. Donde vivo había una agencia de un banco, se fueron, tuvimos que sacar tarjeta de débito, dejaron un cajero automático, ayer iba a hacer un retiro, sorpresa, no había cajero automático, viajé hasta Popa, ya encontré uno en un café, retiré la cantidad, sorpresa, me cobraron 80 centavos de dólares, ese es otro, dice ella, abuso. Según el contrato de cuenta de ahorro, dice devengará el 0,0 porcentaje de interés anual, mi caso es 1 y los millares que pasa, dice. Vamos a ver. Existen reformas que pueden llegar a tener un problema, como la que establece que las multas que ponga la Defensoría irán a su patrimonio. Es como decirle a un policía que se le va a dar un 10% por cada multa. Otro tema bien importante que analizarlo. ¿A dónde debe de ir la multa? ¿A la Defensoría o al Fondo de la Nación? Voy a hacer una pausa comercial. No me cambie, regresamos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hay preguntas, por ejemplo, compré en una distribuidora un televisor de 46 pulgadas, no me lo quisieron cambiar, sino me lo mandaron a reparación. No estoy de acuerdo con eso, es porque mi producto debería de ser cambiado o deberían de reintegrarme el dinero. Pregunta que me parece bastante interesante, ¿no? Este es un tema muy importante porque nos lleva al tema de las garantías. Fíjese de que actualmente la ley de protección al consumidor le da la oportunidad al proveedor de repararle N veces. Si usted puede ser 1, 2, 3, 4 veces, la ley no pone límite. En el caso de la propuesta que hemos presentado en la reforma, sí pone ciertas precisiones en el sentido de que la reparación no debería de ser en más de 2 ocasiones y que además sea de conformidad con el consumidor, que así lo conviene con el proveedor. Esto es importante porque déjeme decirle, amiga o amigo que nos comenta sobre este tema, que actualmente, así como está la ley de protección al consumidor, el proveedor tiene la posibilidad de decirle 1 vez, 2 veces, 3 veces la reparación del bien. Y de irnos. Y no, puede ser N veces, le digo, puede ser más, 4. Ahí el otro día no encontré en un programa de radio, un señor me manifestaba que tenía como 5 reparaciones, un bien que acababa de comprar. Eso acontece, un bien que necesita ese nivel de intervención quiere decir que no está bueno, a ver, que necesita un cambio. Tengo a alguien en línea que quiere preguntarles también esta mañana a ustedes. Hola, buenos días. ¿Su nombre y de qué lugar nos llama? Muy buenos días. Le saluda... ¿Aló? Sí, adelante, lo escuchamos. Ernesto, muy buenos días. Le saluda Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor. Ah, qué bueno. Adelante. Hemos estado tratando de posicionar también el tema como asociación de consumidores sobre... Es el nuevo, está hablando el nuevo director, ¿verdad? Claro que sí, el nuevo director. Qué bueno, qué gusto. Voy a tener que invitarlo más adelante. Ya lo teníamos por ahí, como decimos, en la mira, ¿no? Así es, muchísimas pero qué bueno. De hecho, habíamos solicitado un espacio en el medio. Bueno, yo lo que quiero decir sobre el tema es lo siguiente. Hay un tema que es fundamental en cuanto a la reforma que tiene que ver con la regulación de precios de productos de la canasta básica. En este tema, el Centro para la Defensa del Consumidor, en la reforma que presentó en el año 2008, plantea poder darle facultades a la Defensoría del Consumidor para que pueda regular precios en situaciones especiales. Por ejemplo, hace poco hemos visto la huelga
se hicieron empleados públicos del Ministerio de Hacienda, donde se cerraron las fronteras. En este caso hubo un incremento fuerte de precios, en detrimento, por supuesto, del bolsillo de la población salvadoreña. Nosotros consideramos que en situaciones similares como esta, o ahorita lo que está sucediendo con el tema más especulativo del caso del trigo, con la harina de pan, etcétera, donde los precios también del pan se han disparado, pues ciertamente que la Defensoría del Consumidor debería de tener una facultad importante en esa materia. Hoy por hoy la Defensoría del Consumidor puede intervenir, sí, solo sí, cuando se trata de un problema de desastres naturales. Y creemos que la Defensoría, a través de esta reforma, debería de tener este tipo de facultad. Okay. El otro tema que nos parece importante es el tema, ya lo mencionaba hoy la licenciada Yancy Urbina, el derecho que debe tener el consumidor sobre la reparación. Nos parece oportuno, nos parece adecuado que no se pase más de 2 veces esa reparación. La ley ahorita actualmente dice 2 o más veces, lo deja al libre albedrío, podríamos decir, y debería de no pasar de 2 veces. El tema de la multa es un tema fundamental, que es otro de los temas que iban a tocar. Yo creo que la empresa privada está preocupada. Ayer estuve viendo las declaraciones en los medios de comunicación, de hecho estuve viendo el canal legislativo, donde las distintas gremiales de sectores empresariales, la banca, etcétera, exteriorizaron su preocupación de ver a una Defensoría del Consumidor como que va a andar tras las empresas buscando multas, buscando dinero, etcétera. Yo voy a comprometerme a invitarlo de nuevo a Amílcar, ¿verdad? ¿Sí? Danilo, perdón. De invitarlo a mi programa para que podamos ampliar un poco y conocer la visión que lleva usted como nuevo director del Centro para la Defensa del Consumidor. En honor al tiempo y cierro un poco el tema de las llamadas y me quedo de manera de darles a ustedes la oportunidad, el tiempo prudencial de 40 segundos para poder hacer, digamos, una especie de conclusión o de puntos finales que se nos han quedado esta mañana en el programa. A ver, comienzo con usted, presidente. Cómo no, Ernesto. Es importante reconocer que, como lo ha mencionado el diputado Barrientos y también ahora nos lo menciona Danilo, hay 8 propuestas de reforma en discusión en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Economía. Es importante que estemos claros de que esta propuesta de la que hemos estado conversando es la que ha llevado la Defensoría, pero que también hay otros agentes que son relevantes en esta discusión, como son las asociaciones de consumidores que han hecho su propia propuesta. El caso del CDC, como ya bien lo mencionaba el director Danilo Pérez, ya la presentaron en el 2008. Y también hay otras propuestas de reforma que han hecho varios diputados de diferentes grupos parlamentarios. Es importante porque eso nos da una señal, Ernesto, de que la reforma es necesaria. Es importante que entremos a dar este paso en el país para que avancemos en esta protección al consumidor. Breve, solo quería decirle al amigo que nos llamó, nos envió un mensaje sobre lo del DICOM, que hay una nueva ley que se llama la ley, en breve le digo, ley del historial crediticio. Usted puede reclamar si está siendo víctima de un mal uso de su historial crediticio y ponga la denuncia en la Defensoría del Consumidor, que con mucho gusto le vamos a atender. Diputado. Sí, gracias. De acuerdo, nosotros estamos en la comisión, como ya lo mencioné antes, dispuestos a escuchar a todo mundo y tratar de sacar la mejor modificación posible a esta ley. Desafortunadamente son 56 diferentes modificaciones que hay y no pudimos discutirlas todas. Por ejemplo, se nos quedó fuera lo que tiene que ver con la publicidad, que yo creo que a un medio como este le hubiera interesado escucharlo, pero creo que en otra oportunidad vamos a tener más tiempo, lo podemos escuchar. Debate, pero hay bastante más que ver. Creo que va a haber un largo debate en esto. Tratamos de sacarlo lo más pronto posible y ojalá antes de fin de año tengamos ya consensuados los temas que se van a modificar. Toca fibras sensibles de la economía del país este por tema. todos lados. Vamos a ver. Para que los salvadoreños y salvadoreños tengamos un buen vivir, Ernesto, seguridad jurídica para los consumidores y los proveedores. Las asociaciones hay que fortalecerlas y Yancy Urbina con la Defensoría del Consumidor, adelante. Para que nuestro país mejore. Interesante. Gracias. 8 de la mañana en punto. Gracias. Mañana el presidente de ANDA con nosotros para hablar de todos los proyectos que tiene y también de darle respuesta a algunas interrogantes que usted tiene. Gracias.
diputados, por haberme acompañado esta mañana. Gracias, presidente de la Gracias. Defensoría. A ustedes, A gracias. usted, amigo televidente, gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.